Una vez más, hermanos, gusto de verles, de escucharles, o bien de dirigirme a ustedes por este medio. En esta hora quiero referirme a dos aspectos más sobre las evidencias que da Malaquías de cómo el pueblo se había desviado del temor de Dios. Acuérdense que estamos hablando del profeta Malaquías y que el tema que nos está dando Malaquías es volviéndonos al verdadero temor del Señor. Y el enfoque que da Malaquías es porque el pueblo se había olvidado del temor a Dios y ellos no lo sabían, ellos no se sentían que se habían apartado de Dios, ellos no sentían que estaban deshonrando a Dios, ellos no sentían nada malo, ellos creían que todo estaba bien. Y es hasta que viene el profeta y desnuda el corazón del pueblo con la palabra y les hace ver que hay que volver al verdadero temor de Dios. Y es a la luz de ese tema en donde yo estoy dirigiéndome a ustedes, buscando evidencias en el libro de Malaquías para que entonces el pueblo vuelva al temor de Dios. Vuelva al temor de Dios, hermanos. Solo el temor de Dios será nuestra fortaleza. Solo el temor de Dios nos dará la sabiduría. Solo el temor de Dios nos preservará de todo mal. Pero debemos volver al verdadero temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de simplemente decir yo temo a Dios. No, estamos hablando de una conducta de vida en donde todo lo que yo hago va dirigido de acuerdo a lo que a Dios le agrada y no lo que yo quiero. Hay mucha gente que dice que teme a Dios, pero hace lo que le da la gana. Hay mucha gente que dice que teme a Dios, pero daña al prójimo, miente contra el prójimo, toma actitudes feas contra los demás. Y eso no es el temor de Dios. El temor de Dios nos debe guiar a la luz de la voluntad de Dios por la palabra del Señor. Y es lo que estamos tratando de ver con Malaquías, y como Malaquías en la primera ponencia nos hablaba de que ellos habían perdido su conciencia de que Dios los había amado. Y no solo eso, sino que ellos, siendo que decían que Dios era su Padre, no lo honraban como tal, porque sus vidas no iban de acuerdo a la voluntad de su Padre Dios, menospreciando el altar, menospreciando aún las ofrendas. Hoy quiero referirme al capítulo 1, versos 7, 13 y 14, que nos va a evidenciar el tercer aspecto que muestra el corazón de este pueblo de cómo habían perdido el temor a Dios, para que nosotros hagamos un alto y consideremos si es que nos está pasando lo mismo. Verso 7 dice, ¿en qué ofrecéis? Voy a leer de los últimos párrafos del 6. Dice el 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes. ¿En qué menospreciáis mi nombre? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre el altar en balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Que habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Dice Jehová eso. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado.
porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Permítame orar y voy a desarrollar los 2 puntos. Señor, a la luz de tu palabra te pedimos tu ayuda, tu socorro, tu auxilio. Tú dices, Señor, que el Espíritu es el que toma lo espiritual y lo acomoda a lo espiritual. Y yo te pido que en este momento esa obra de tu Santo Espíritu sea clara sobre mí y sobre todos los que van a escuchar este mensaje. Que la palabra sea clara y entendida y venga a traer fuego, Señor, en nuestros interiores, Señor, para que haya un cambio de actitud hacia ti y hacia lo que tú nos has dado, Señor. Oro para que tu palabra se vuelva martillo, que se vuelva fuego, que se vuelva espada, y que entonces por ella seamos transformados a una vida de cambio constante, agradándote a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 2 aspectos nos presenta entonces aquí Malaquías. El primero es que triste y dolorosamente los sacerdotes y siervos del Señor estaban menospreciando lo que Dios les había dado de servicio y comenzaron a servirle a Dios con lo que a ellos les daba la gana. Traían lo cojo, lo vil, lo menospreciado, aceptaban los sacrificios viles y vanos. Sencillamente, si alguien les traía una oveja coja, ya no decían, no, eso no le agrada a Dios, lo aceptaban lo menospreciado, lo que Dios decía que no. Ellos lo aceptaban. Se habían olvidado de que la ley decía que el sacrificio que tenían que aceptar, la oveja, era perfecta, sin mancha, era una oveja que no tuviera ningún defecto. Y los sacerdotes en este momento menospreciaron tanto la ley de Dios, la palabra de Dios, el mandato de Dios, que comenzaron a aceptar cualquier animal sarnoso, ciego, cojo. Tanto así que Dios se molesta y le hace ver ahí en el verso 8 que vaya, presente esa oveja sarnosa, coja ahí a tu príncipe a ver si la va a aceptar. Y le aseguro que no. Pero ellos estaban aceptando, ellos como representantes del pueblo de Dios, ante Dios estaban aceptando del pueblo lo que no debían aceptar. Y así estaban corrompiendo el corazón del pueblo también. Ahora, déjeme decirle algo muy importante, hermano. Usted y yo, todos somos sacerdotes del Señor. Ministramos no meramente en una congregación, ministramos en un templo, el cual somos nosotros, y como templo y sacerdotes de este templo debemos procurar lo mejor siempre para Dios. Ciertamente, este aspecto tiene 2 líneas. Están los que servimos en el templo y que muchas veces menospreciamos a Dios, permitiendo cosas que la gente haga y no les ponemos límite, no les enseñamos lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos pastores y cuántos ministros están aceptando que gente ministre en el altar sencillamente fornicando y haciendo cosas? Pero es que como porque lo necesito, entonces no le digo nada. No, hermanos, a Dios se le da lo mejor. Y si los que están sirviendo están trayendo lo vil, lo ciego, lo cojo, su sacrificio no es digno de nuestro Dios, no podemos aceptarlo. Eso va a generar una pérdida de temor de Dios, no solo de nosotros, sino de la gente que los está viendo. Porque los que los están viendo van a creer que así se puede servir a Dios, que se puede servir a Dios haciendo lo que nos da la gana, se puede servir a Dios dando lo que nos da la gana o siendo quien queramos ser. No, hermanos. Dios marcó parámetros para los que le servimos. Él desde el inicio con Aarón y sus hijos les dijo que había una vestimenta específica, que había una conducta, que ellos eran diferentes, que ellos eran santos para Dios, que ellos tenían que actuar de manera diferente. Uno de los hijos de Aarón al inicio de su ministerio, al no entender él cómo era que Dios operaba, se metió al altar y comenzó a tocar fuego extraño, borracho y haciendo tonteras, y el fuego lo consumió. Y Dios lo permitió así, lo hizo así para que todo el pueblo y todas las descendencias de Aarón aprendieran a tener temor, que las cosas de Dios se hacen con santidad, con justicia. Si servimos a Dios no podemos menospreciarlo, aceptando lo cojo, lo vil, lo ciego, lo inmundo, hermanos. Debemos dar lo mejor de Dios y procurar que los que vienen a darle a Dios sea también lo mejor, hermanos. Triste y dolorosamente, la carencia de obreros muchas veces en nuestras congregaciones nos llevan a bajar los estándares
y nos llevan a creer que no importa mientras se acomode, y la gente, en lugar de esforzarse, más bien se vuelve más carnal y más vana. No, hermanos, debemos volver al temor de Dios, y si tenemos sencillamente que de quitar cosas, debemos hacerlo con tal de que el corazón del pueblo vuelva a tener temor de Dios todos los días de su vida. Si el profeta le dice a Israel que aquella gente que traía lo vil y lo menospreciado lo presentara ante el rey, verá que no lo iba a aceptar el príncipe, cuanto más Dios, que es gran Dios, gran rey, y que su nombre es santo sobre toda la tierra, hermanos. A Él hay que darle ofrenda limpia, a Él hay que darle lo mejor. Yo quiero que usted se pregunte, hermanos, ¿le estamos dando lo mejor a Dios? O bien hemos llegado al punto en donde nos estamos justificando y diciendo, no puedo. Usted y yo sabemos que sí podemos. Tal vez lo que pasa es que no queremos esforzarnos. Muchas veces nos esforzamos más por el trabajo secular, nos esforzamos más por las cosas de la vida, y nos hemos dejado de esforzar por nuestro Dios, por nuestro Rey, por nuestro Redentor. Nos justificamos diciendo, ay, ¿en qué lo he deshonrado? Ay, no, eso no está mal. No, sí está mal, hermano. Si a Dios no se le da lo mejor, entonces no está bien. Él nos dio lo mejor para nosotros, Él nos dio a su Hijo. ¿Acaso no deberíamos darle nosotros lo mejor a Él? Pienso en todas las personas que sirven en las iglesias, que hoy ya no están sirviendo por la restricción. Pienso en todos los que servimos en la iglesia y que muchas veces no nos hemos esforzado como debiéramos esforzarnos. Pero bueno, yo creo que todo esto nos debe hacer un alto, y debemos considerar volvernos a Dios, hermanos, y dejar de estar profanando su mesa, de estar profanando su casa, y de dar mal ejemplo a los que vienen atrás, hermanos. No se puede servir al Señor siendo un engañador, un mentiroso. No se puede servir al Señor ostentando un título tal y siendo irresponsable en muchas otras cosas. Triste y dolorosamente, eso lo que hace es dañar el corazón del pueblo, es dañar el corazón de la iglesia. El verso 12 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y aquí el texto que más me conmueve es que viene Dios en el verso 10 y le dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar en balde? Hermanos, servir a Dios es una honra y no lo hacemos en balde. Dios sí, siempre nos provee. Hay bendición en esta vida y en la venidera. Imagínense que Jesús claramente dijo que si con solo un vaso de agua que le diéramos a uno de sus hijos no quedará sin recompensa, ¿cuánto más entonces los que servimos a Dios en cualquier área no quedaremos sin recompensa? Hay bendición en esta vida y en la venidera. No es en balde lo que hacemos para Dios. Hagámoslo bien, Señor. Hagámoslo bien. Vamos, ministros de alabanza, comprometámonos con Dios. Maestros de escuela dominical o de iglesia infantil, predicadores, pastores, ministros, ancianos. Es tiempo de despertar y considerar si estamos honrando a Dios con lo que estamos haciendo, y si no lo estamos honrando, es tiempo de cambio. Es tiempo de volvernos a Dios y llorar delante de su presencia y reconocer que triste y dolorosamente muchas veces no hemos ofrecido lo que realmente debemos ofrecer, sino que lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, las cosas que nos sobran, es tiempo, hermanos, de hacer un alto y reconocer que Dios es gran Rey. El texto 14 es muy confrontativo porque nos dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos cabríos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible. Hermano querido, tengamos mucho cuidado de que pudiendo dar algo mejor, no le estamos dando a Dios lo que Él merece. De que teniendo, no le estamos dando a Dios lo mejor. Quiero que usted haga un pequeño recuento. ¿Cuántas veces estuvimos en el mundo y en el mundo dábamos nuestro esfuerzo, nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en el mundo y dábamos nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestra salud la poníamos ahí
en los bares, en los vicios, y le dábamos a Dios, le dábamos al mundo, todo eso, y no teníamos pretextos. Y ahora que estamos en Dios, le ponemos objeciones sencillamente porque no queremos esforzarnos. Iglesia amada, es tiempo de caminar una milla extra, es tiempo de levantarse y reconocer que Jehová es gran Dios y sobre todo la tierra es temible. No podemos seguir adorando a Dios a nuestra manera o a nuestro pensar. Hay que adorarlo como Él es digno de lo mejor de cada uno de nosotros. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de llorar ante su presencia y reconocer que cual Israel en el tiempo de Malaquías hemos perdido el temor de Dios, menospreciando lo que hacemos con la actitud con que lo hacemos y para quién lo hacemos. No podemos darle a Dios lo que se nos antoja, debemos darle lo que Él demanda a cada uno de nosotros. El segundo aspecto de hoy, que es el punto 4 de lo que venimos hablando, está en el capítulo 2, versos 7 y 9. Porque de los labios del sacerdote ha de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y vagos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Este punto, hermanos, a mí me sorprende y me duele. Me duele porque viene ligado a lo que viene hablando y la gran pérdida de temor tanto al pueblo como a los sacerdotes. Y es que, hermanos, cuando el sacerdote perdió el valor de lo que Dios le había dado y menospreció la casa de Dios, dolorosamente, en lugar de enseñarle al pueblo lo que debía entender, la sabiduría, para que el pueblo buscara la palabra de Dios en su boca, ¿sabe qué pasaba? Que el pueblo también se corrompió. El pueblo es el reflejo del sacerdocio. Sí, hermano, dolorosamente, si el pueblo no está teniendo temor de Dios, es porque los sacerdotes han bajado los estándares y han dejado la ley, han dejado la palabra, han dejado la justicia y el camino del Señor. Ciertamente, hermanos, no estamos bajo la ley, dice alguien, pero la ley no ha sido abrogada. Lo que ha sido abrogado sencillamente es la forma en que nos justificábamos. La ley ahora pesa en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso es que ahora es llamada el Espíritu de la ley, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que ha plasmado la ley de Dios en nuestros corazones, para que andemos conforme a la voluntad de Dios. Sí, hoy nosotros, los que servimos a Dios, los que somos hijos de Dios, debemos tener claro, hermanos, que somos llamados a guardar la sabiduría, a enseñar a la gente a buscar a Dios. Pero triste y dolorosamente muchos se apartan del camino porque también nosotros hemos sido mal ejemplo de ellos. Hay gente que sencillamente al ver la mala conducta del pueblo, entonces comienzan a imitarlo, comienzan a mentir, comienzan a engañar. Hermanos, comienzan a hacer acepción de personas porque hay cantidad de líderes que hacen lo mismo. Hay cantidad de obreros, de siervos que hacen lo mismo y no podemos seguir en esa senda. Es tiempo de volvernos a Dios. No podemos seguir apartando a la gente del camino santo de Dios para que sigan nuestra mala conducta. ¿Sabe? En la iglesia yo muchas veces le he dicho a los hermanos nuevos, tengan cuidado de los viejos mañosos, porque triste y dolorosamente mucha gente entra a la iglesia con deseo, pero comienzan a contaminarse de las mañas de los viejos. Comienzan a sacar el celular en el templo, comienzan a menospreciar las predicaciones, comienzan a menospreciar la gente y de alguna manera comienzan a traer una mala ejemplo a los demás. No, hermanos, como sacerdotes de Dios somos llamados a ser modelos, ser ejemplos, ser gente que lleva a los demás a Cristo. Eso nos obliga a todos nosotros a tener cuidado y a considerar más bien que en lugar de apartar a la gente del camino, podamos nosotros guiarlos al camino. Tal vez alguno dirá, pero yo nunca le he dicho que se aparte. Hermano, nuestro ejemplo habla. Nuestro ejemplo habla, nuestro modelo habla, nuestra forma de vivir habla muchas veces más que las palabras.
Es como si yo le dijera si tuviera hijos, le dijera a un hijo mío, no miente, y yo vivo mintiendo. O si le digo a mi esposa, no haga eso, y yo hago lo contrario. No, hermanos, el ejemplo habla, y mucha gente está apartada de Dios, no porque sencillamente no quieren de Dios, sino por mal ejemplo de liderazgo, que no ha sabido transmitir la sabiduría y en la palabra de Dios con el ejemplo, con la vivencia. Es tiempo, hermanos, de volvernos a Dios y tener cuidado de cometer ese error. Cuando el pueblo se ha endurecido y su temor ya se ha apartado de Dios, entonces creen que se puede vivir siendo un cristiano a su antojo. O bien puede ser un cristiano hasta divorciándose por cualquier cosa y tomando la mujer de otro. No, hermanos, el matrimonio es santo todavía. Aún más, todos los que servimos, pastores y ministros, somos modelos. Y si no estamos entrando por ese camino, lo mejor es humillarnos y volvernos al temor del Señor. Hermano, quiero terminar con eso. Cuando yo empecé en el Señor, tenía un mentor, un pastor, Orlando Picado, me acuerdo que me decía que el altar siempre iba a obligar que toda mi vida fuera enfocada hacia ese altar. Y si yo quiero servir a Dios, si yo quiero estar agradando a Dios, debo negarme a mí mismo. Ya no se trata de lo que usted o yo queramos, se trata de lo que Dios demanda de su pueblo. Por eso la Biblia nos dice que a santidad nos ha llamado el Señor. Porque no solo nos afectamos a nosotros, sino que les afectamos a los demás, creyendo que se puede ser cristiano a la manera de uno. No, solamente se puede ser cristiano a la manera de Dios, con el temor del Señor. Hermano querido, si usted por alguna razón se ha ido de la iglesia por mal testimonio de sus líderes, o bien se ha apartado por mal testimonio de algún pastor, yo le pido perdón desde aquí, como si de alguna manera fuera representante de ellos. Pero también le digo, no debe apartarse, debe volverse a Dios, porque también usted es responsable de su vida espiritual. Sí, vuélvase al Señor, volvámonos al Señor, que Él es pronto en perdonar, y tomemos sus caminos como Él desea que tomemos. Quiero orar, hermano, orar para que Dios nos perdone y nos ayude a que el temor de Él vuelva a nuestro corazón. Con temor y temblor caminemos todos los días de nuestra vida. Padre, una vez más oro, Dios, para que tú nos perdones en el nombre de Jesús. Reconocemos, Dios bueno, Señor, que triste y dolorosamente hemos menospreciado muchas veces tu mesa, tu casa, tu ofrenda, permitiendo y siendo viles, o permitiendo que la gente ministre bajo el antojo de sus propios corazones, Señor. No llevando, Señor, tus parámetros al pueblo, no enseñándoles al pueblo tus caminos, con el ejemplo y con la palabra, Señor. Te pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos también, Señor, si por causa de nuestro mal proceder y conducta hemos, Señor, sido un mal modelo, un mal ejemplo para la gente. En lugar de enseñarles la ley con el ejemplo, Señor, triste y dolorosamente nuestro mal ejemplo ha dado, Dios mío, paso para que la gente se corrompa, Señor, y olvide tu palabra, Señor. Pero Padre, hoy, Señor, a la luz de tu palabra, te pedimos perdón, Señor. Te suplicamos, si hemos tomado la palabra como ocasión de libertinaje o como ocasión, Dios mío, de ganancia, Señor, te suplicamos misericordia y te pedimos, Señor, que el temor tuyo vuelva a nuestro corazón para que entonces vengan tiempos de refrigerio delante de ti, Señor, y un despertar glorioso venga, Dios mío, a derramarse sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.